Ha concluido un ciclo e inicia otro. Nos estamos disponiendo para el año nuevo. Y esto nos llama a tener diferentes actitudes. Actitudes que... ¿Qué estás haciendo, Arturo? Pues nada, aquí, padre, preparándonos para el año nuevo, sacando la mala vibra. Ya, padre, para celebrar. Ah, sí, yo también ya estoy preparado. Miren, sí, la maleta para el viaje. ¿Y qué más tenemos? Ah, mi escoba roja para el amor. Para el amor. Y el recogedor amarillo también. La plata. el dinero. Para Pero el ¿saben dinero qué nos para la mala falta? vibra. ¡Las uvas! Realmente así es como hay que estar dispuestos para celebrar el año nuevo. El cristiano está llamado a mirar en el paso del tiempo la gozosa experiencia del eterno presente del Padre que todo lo transforma. Hoy, en nuestro programa, miraremos cómo hemos de evangelizar desde el inicio del tiempo todas nuestras actividades y cómo necesitamos eliminar las supersticiones bajo el amparo de nuestra Madre Amantísima, la Reina del Cielo. Lo miraremos hoy aquí, entre el mito y la doctrina. Siéntase. Bueno, esta entrada fue nuestro jocoso inicio de año nuevo. Queremos presentar de esta manera esta reflexión que queremos hacer con ustedes. El tiempo nos lo ha dado Dios. Es la oportunidad que tenemos nosotros para experimentar en nuestra carne la salvación. Pero desafortunadamente descubrimos que el tiempo lo malgastamos. Ya desde el inicio del ejercicio del año civil, donde nuestras actitudes dejan que desear, realmente dejan que desear. Ustedes vieron ahorita este pequeño sainetillo que hicimos, este pequeño sketchito que hicimos, que hace una síntesis de lo que desafortunadamente ha ido avanzando conforme han pasado los años. Yo de niño me acuerdo que poco se hacía esto. Arturo Marín, que está con nosotros, hermano. Yair, ¿no? Yair García, que está también aquí en medio de nosotros, que ya también hizo comparsa, ya le entró también a la actuación. Dice que de aquí se va a Hollywood. Bueno, platicábamos esta situación. Desafortunadamente nos hemos saturado de celebraciones desevangelizadas, repaganizadas. Y la primera, en el primer día del año civil, celebramos de todo menos el misterio de salvación. Y hay que rescatar este sentido salvífico del tiempo. Arturo, lo platicábamos momentos antes de iniciar el programa. Sí, padre, realmente con un poco de preocupación ver cómo en nuestra cultura se ha ido infiltrando gradualmente todo este elemento de superstición que estamos viviendo. Pero ¿cuál es el origen de todo esto, verdad? Bueno, realmente lo encontramos en muchas culturas. El ser humano, en su antropología, busca la experiencia religiosa. Tiene incrustado en su alma la semilla del verbo, el anhelo de encontrarse con Dios. Y en este anhelo de encontrarse con Dios puede tener esa distorsión de la fe y arribar al elemento de la superstición. Y entonces el ser humano en su interior
ve en el tiempo, en las criaturas, en las estaciones, a lo largo de los siglos, ciclos. Sí, Ciclos claro. que él, desde su inteligencia, desde su voluntad, desde su experiencia comunitaria, cultural, ¿verdad?, le agrega la experiencia religiosa, pero de una manera supersticiosa. Sí, claro, está todavía el proceso, el ser humano todavía, hablando el ser humano en su constitutivo antropológico, en todas las etapas de la historia de la humanidad, tiene esta experiencia del devenir del tiempo, Sí. de momentos cíclicos, pero que no son un volver a repetir, sino un disponernos de manera ascendente a la culminación de todos los tiempos. Pero bueno, esto lo sabemos que es dato revelado. Así por ejemplo. Pero esta intuición, este impulso ya lo trae, como dices, ya lo trae grabado el ser humano en su interior. Y se da cuenta no solamente de este caminar, de este pasar del tiempo, se da cuenta en el pasar del tiempo que hay algo más. Y esto le pide celebrarlo, vivirlo. Sí. Y en todas las culturas está esta expresión. Por ejemplo, algunas culturas consideraron muy importante la estación de la primavera, que llamamos, ¿no? Donde el nuevo renacer de la creación, entonces su año estaba regulado precisamente por la primavera, ¿no? Otros encontraron ese misticismo religioso a través de lo que era el invierno, ¿no? Cuando entonces toda la naturaleza, ¿verdad?, parecía que iba a morir, y ellos, al no tener el conocimiento científico, pues le agregaron un elemento mágico, a tal grado que incluso en nuestras culturas indígenas, los mexicas, precisamente los primeros días de diciembre iniciaban estas guerras. Las famosas guerras floridas, ¿no? Sí, para el sacrificio de corazones, porque creían que el cosmos, ¿verdad?, podía perecer, tenía también un sentido. Y entonces todos estos elementos, pues muchas veces al hombre moderno de nuestro tiempo, pues no dejan de golpearlo, no dejan de atribuirle elementos a las criaturas que no tienen. Y entonces este año civil, ante todo civil, que termina, ¿verdad?, pues precisamente cierra una actividad en el occidente, porque el tiempo además varía en tanto el mundo. para en el extremo oriente, como el famoso Nuevo Año Chino. También el calendario que utilizan los musulmanes es diferente. Es diferente. Al menos tenemos 3 grandes calendarios. Por así decir, padre. Hay 3. Y también tendríamos que hablar que todavía nuestros hermanos ortodoxos, la iglesia griega, la iglesia rusa y otros tantos, utilizan el calendario juliano. Sí. Y es una fecha, el año nuevo es posterior a nuestra celebración. Exactamente. Pero algo bien importante, y aquí es donde nos debemos detener, ¿no? Cuando hablamos de un año civil, hablamos de una realidad temporal. Así es. Y a partir del Concilio Vaticano II ha quedado bien claro el papel del pueblo de Dios, del laico, que está llamado a santificar la realidad temporal. Así es. Exactamente la palabra es santificar la realidad temporal. Entonces un católico debe estar consciente, un seglar, un laico, que su función primordial, porque Cristo es el principio y el fin, alfa y omega, eterno presente, que es Dios, en un misterio del tiempo que no comprendemos, ¿verdad?, nos ha creado en esta realidad temporal, en esta vía, para un motivo: santificar la realidad temporal. Y eso se hace precisamente desde la vocación que cada uno tiene, a través del oficio, a través de la profesión, a través del estado de vida que Dios nos ha regalado. Y esta es la materia que bien vale la pena, cuando el año civil está concluyendo, 31 de diciembre,
bien vale la pena, porque por eso en las parroquias también se expone el Santísimo. Así es, ¿Por un qué? acto de agradecimiento y de Exacto. disposición. Porque Gracias. encontramos algo hermosísimo, queridos televidentes, Padre Yair, que es el hecho de que la experiencia sobrenatural de Dios de la Navidad se vincula con la experiencia humana, civil, de santificar lo que Dios nos ha confiado. Así es, así es. Y entonces en ese momento peregrinamos a la parroquia a postrarnos ante Cristo, porque hay un evento temporal, un año civil que está terminando, que está regulado por elementos también jurídicos, ¿no? Como es el hecho del pago del aguinaldo en la Ley Federal del Trabajo en México, y las vacaciones que algunas empresas dan y conceden. En fin, todo esto es un movimiento temporal en el orden civil. Y la iglesia que está en el mundo para mostrar a Cristo se une en esa experiencia de darle gracias por este ciclo que está terminando en el orden civil. Una acción de gratitud. ¿Por qué? Porque, Señor, me has permitido un año más de vida y vengo a dos cosas también, ¿no? En este tiempo de Navidad. Agradecerte y a pedirte perdón por las veces que en mi vocación no he podido santificar la realidad temporal. ¿Y qué es santificar la realidad temporal? Pues no es otra cosa que las realidades que tenemos en lo cotidiano las orientemos a la voluntad del Padre. Así es. Así es. Eso es santificar las cosas, ¿no? Así es, así es. Y entonces es algo hermosísimo. Este es un momento también de reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 31 por la tarde, en la víspera, nos hablará de un acontecimiento que, híjole, es triste ver la iglesia vacía, Padre, no sé usted, el 1 de enero, ¿no? Y ya hablaremos más adelante, ¿no? Que es importante acudir a esta solemnidad. Pero esto es lo sustantivo. Tenemos que meditar en esos momentos a la luz del tiempo de Navidad. Si Jesús ha nacido en mi corazón, ¿cómo estoy viviendo? Sí. Y esto nos lleva también a hacer una reconsideración en lo que vivimos nosotros, que estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo. Y tener que ser tener ánimo, animosidad y ser valientes para denunciar con caridad, pero denunciar aquello que no está bien. En el siguiente bloque nos adentraremos a esta doble perversidad de celebrar paganamente, porque ya no nomás es de manera profana, sino de manera pagana, Sí. el inicio del calendario civil. Veremos cómo se ha ido filtrando y qué tenemos que hacer nosotros para poder aclarar, lo que está sucediendo e invitar a una adecuada y gozosa celebración, con una disposición a que el Señor, desde nuestras personas, consagre el tiempo. Lo veremos aquí, Eso. entre el mito y la doctrina. Año nuevo, mismas casas, ¿eh? Voy a decir casa nueva, pues no, año nuevo, mismas casas, caras nuevas, renovadas en Cristo. Eso sí, Cristo. definitivamente estamos exactamente a la mitad del festejo del tiempo de Navidad. Exactamente en el término medio de la Navidad. Aquí todavía el corazón lo traemos gozosos, porque traemos al niño Jesús aquí en el corazón. Nuestro corazón se ha vuelto un pesebre y está el niñito Jesús aquí. Y una maravilla, ¿no? Una maravilla que
que el Dios encarnado Así esté depositado en nuestro corazón. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó aquí. Aquí está habitando en nuestros corazones, en medio de nosotros. Aquí palpita el niño Jesús. Aquí decidió hacer su pesebre personal. Así podemos decir que este es un pesebre personalizado. Sí. Así. Nomás de que pues hay pesebres de paja y hay pesebres de oro, de plata, de paja, ay, Dios bendito, mejor espero que este no esté todo. Espero que el esfuerzo que se haya hecho en Adviento y todo esto haya generado ¿estás a gusto? ¿Estás a gusto? Que esté a gusto. Esperemos que esté así. Esperemos que esté así. Y esto precisamente lo vemos para disponernos a quitar aquello que no va a permitir tener una experiencia de encarnación del Mesías en nuestro corazón. Platicábamos en el corte anterior cómo estamos llamados a santificar el tiempo, cómo es nuestra misión fundamental, que esta realidad temporal se vuelva santa desde el ejercicio recto de nuestra vocación particular. Y que enfrentamos en el primer día del año, ya en la primera noche, enfrentamos retos. ¿Y cuáles son los retos? Tener que desenmascarar una galopante superstición que sí envenena el corazón, sí envenena el alma. No solamente son ejercicios de estulticie cultural, ejercicios de, quiero decir la palabra, pues no, de tontería, de torpezas, de vacuidades, de vanidades en nuestros ambientes. Y para ello debemos entender lo que es la superstición. Yair, tú te pusiste a investigar por ahí, compártenos. Bueno, yo creo que es importante puntualizar, padre, que la superstición es pecado. Definitivamente. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2111. La superstición es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque atenta contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la superstición es precisamente atribuirle atributos que son de Dios, depositárselos ya sea a algo, a una cosa, a un objeto inanimado realmente. Entonces, es ahí lo que nosotros tenemos que poner a reflexionarnos, pues, ¿qué es verdaderamente, no? ¿Qué es la superstición? Es eso. Quitas a un lado a Dios para poner cualquier otra cosa. Nublas tu vista, y eso sin duda es una acción del maligno que hoy en día está acechando, ¿no? Como león rugiente, atacando la fe del ser humano. ¿Qué es la fe? La respuesta del hombre a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces es Dios quien nos habla, y esto es para reflexionar, porque Dios nos habla a través de, como ya lo hemos visto en los programas anteriores, de la liturgia de la iglesia, todo lo que la iglesia hace durante todo el año, y al concluir el año civil caemos en esto, y estamos hablando de católicos incluso que son practicantes en la fe durante todo el año, pero en el último instante del año civil desviamos la mirada de Cristo, desviamos la mirada de Dios y ponemos cualquier cosa. Así es, así es. Y esto hay que entenderlo, hay que entender esa situación, y hay que desenmascarar. Vamos hablando de situaciones concretas, platicábamos sobre ello. Un ejemplo claro de cómo el hombre es la mar de fácil de ser manipulado es la tradición de las 12 uvas. Ay, con esos deseos. Se andan ahogando. Se andan ahogando. Sí. Así es, se las tiene que tomar de uva por campanada, ¿no? Y andan. Ajá. Y sí es peligroso. Casi se da la vida eterna. Así es. Así es. De uva por campanada. Sí. Por ejemplo, las 12 uvas es una tradición reciente y que se volvió francamente supersticiosa. ¿Cuándo surge? Surge en España, por ahí en mi primera mitad del siglo XX. Les debo
les debo el dato del año y la región donde ocurre, pero sucedió por esto. Tuvieron dentro de la primera mitad del siglo XX en España una excelente cosecha de uvas, pero en aquella época no estaba desarrollado los procesos de industrialización del fruto de la vid, de tal manera que hubieran podido estar preparando diversidad de vinos o licores en su momento para que pudiesen responder a esa gran cantidad de frutos que se dio. ¿Y qué se les ocurrió por ahí a algunos viñedos? ¿Qué hacemos con tanta uva que no podemos procesar? Ni modo que se eche a perder. Ya sé, vamos a venderlas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Promocionaron una campaña donde para la cena de Año Nuevo, a la hora de dar las 12, consumías 12 uvas, las 12 uvas de la buena suerte. Y claro que funcionó, les dio excelente buena suerte a los viñedos. Hicieron su agosto en diciembre. El marketing. Sí, hicieron un milagro, ¿eh? Para ellos. Así es. Hicieron agosto Sí. entre diciembre y enero. Pues eso es, no hay más, no hay más. Y como ellos empezaron a filtrar muchas otras cosas. Arturo, ¿con qué tantas cosas te llegaste a encontrar? Por ahí nos platicabas de una anécdota que te tocó, creo que es jocosa, pero nos ilustra la magnitud de la situación, el dolor de las personas en la desesperanza y cómo hay que combatir con el amor de Dios y con la virtud de la esperanza, de la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, sí, esta experiencia que yo recuerdo fue precisamente la noche del 31, ¿verdad? Ahí en mi parroquia, y bueno, por eso también he platicado ya antes del tiempo de Adviento, ¿verdad? Con mi párroco, el padre Gabriel Tejeda, allá en Jalapa, que le envío un saludo, un abrazo, al ver esto, que resulta que el año antepasado, durante terminar la celebración del 31, la misa, se acerca a la persona y me dice el párroco, mi ministerio instituido, haz la aspersión del agua, ¿no? Mientras yo bendigo aquí las imágenes. Y entonces se acerca una persona, un varón, ¿verdad? Y todo ansioso, y yo veía que empujaba a todos y se alzaba así hasta que terminó desabrochándose el pantalón y alzándose así. Exhibiendo prendas que comúnmente no salen a la luz pública. Y me impresionó porque eran dos calzoncillos. Dos puestos, amarillo arriba y rojo abajo. Y por favor, hermano, que caiga bien el agua para que tenga yo buena vibra. Y digo, ¿y tú qué haces con eso puesto? Dime. Pues es que yo quiero mucho amor, y se alzó el rojo. Y de ahí quiero mucha plata. Y se alzó el amarillo. Y se alzó el amarillo. Hijo. Y yo le digo, mira, mejor terminando ahorita rapidito te veo en la sacristía. Y ya me dijo el párroco, explícale un poco esto, ¿no? Y sí, nos hemos estado un momento, esta persona realmente de buen corazón, un fiel que asiste periódicamente, había tenido esta idea de que alguien le había dicho que si tú no vas esa noche del 31 y no te baña bien el agua bendita en el calzón rojo, ay de ti, se te va el amor. Y si no cae el agua bendita en la truza, en la ropa interior amarilla, tú vas a tener problemas económicos todo el año. Fíjate nomás. Y él no entiende, y él va desesperado. Yo lo veía angustiado. Me llama la atención porque codeaba y se alzaba y al primero discreto hasta que terminó desabrochando. Le digo, hey, espera. Claro. O sea, ¿hasta dónde llegamos, no? Y lo que dices me llamaba la atención porque sí suena jocoso, pero detrás de esto hay un drama. Y un peligro, padre. Sí, claro. Porque aquí otro elemento que tenemos que considerar es que estos expresiones de superstición pues son simples, son sencillas. Pero el problema que tenemos también que advertir a los televidentes
es que en muchos medios de comunicación en estas fechas, previo al 31, se abordan muchos rituales que hablan de la abundancia, de la prosperidad, de la buena suerte. Recordemos que el término, sobre todo de la buena suerte, no forma parte de la doctrina No, de la eso cristiana. no está, nunca ha estado, nunca ha estado. Y entonces aquí encontramos algo que empieza a preocupar, porque ya no encontramos el elemento de ve y hazlo así nada más. Ya no es simplemente la Sí, diversión no. que se daba hace unas décadas, que yo me acuerdo de joven, que empezaban pues para pasar el rato, hacer divertido ese cambio del ciclo civil. Sí. Sí hacías 2, 3 cosillas, ¿verdad? Pero le fueron agregando, de las uvas pasamos a las maletitas, Sí. y luego pasamos a etcétera, etcétera. Y se empieza no solamente a desvirtuar, ocurre algo peligroso, se empieza a paganizar. Mediante ritos que Así incluso es. cuando uno los estudia Así a es. nivel religioso, a nivel antropológico, Sí, encontramos antropología que religiosa tienen te das cuenta raíces que tienen raíces peligrosas, peligrosas, verdaderamente peligrosas. sobre todo de algunos elementos de magia, ¿verdad? Así es. Que está en algunos textos de magia. Y aquí está el punto peligroso, ¿no? En las investigaciones que estuvimos haciendo para los programas anteriores, donde vimos el tema de Satanás y su acción en el mundo actual, donde vimos también estas magistrales cátedras que nos dieron el padre Ferrara, el padre Pedro, todos los equipos que estuvieron alrededor. Fue una investigación que llevó sus 3 meses, sus 3, 4 meses. También nos dimos cuenta en este ámbito, y quiero señalarlo, lo quiero sacar porque es cuando se empieza a mover mucho, que el borreguito de la buena suerte, que supieron que hay atrás de ahí, Sí. que hay un culto a Baphomet ahí espantoso. Nos encontramos las ranitas de la buena suerte, las tortuguitas de la buena suerte, que lo pongo de manera peyorativa, de los puerquitos de la buena suerte, que provienen de las culturas chinas y de las culturas hindúes, Sí. sobre todo de la cultura china, pero también del hindú. Y entonces nos encontramos en todo este tipo de cosas, y en las investigaciones que estuvimos llevando a cabo, y lo que nos platicaban estos sacerdotes es que ahí nos encontramos auténticas situaciones de esclavitud con maleficios. Sí. Y esto por eso hay que advertirlo, que no lo lleven a cabo. Así es. Aunque se vea como un juego. Así porque es. No tiene nada de eso juego, es ¿no? lo que eso es lo que la gente piensa, ¿no? Eso es lo que la gente cree. Pues así es como se filtra. O en su inocencia, en su búsqueda. Ingenuidad, no inocencia. La inocencia es una cualidad en el ser humano que debe volverse virtud. La ingenuidad es un defecto que, si no se erradica, Es se cierto. vuelve vicio y nos hunde en el pecado. Sí, es no hay correcto. que confundir inocencia Con e ingenuidad. ingenuidad. No. Así Es cierto. Y entonces aquí, pues que no lo realicen, porque pareciera, incluyen fórmulas de oraciones a ángeles, velas, o sea, como que se asemejara a algunos elementos de nuestra liturgia, pero no lo es. Y es muy importante advertir de esto. Claro. Y sobre ello, y veníamos compartiendo antes del programa, respecto a lo de utilizar la maleta y todo esto, platicábamos sobre el siervo de Dios, Emiliano Tardif. Sí. Su último libro fue La Vuelta al Mundo sin maletas. Y tú platicabas, Arturo, que te llamaba, te había impactado la lectura de cómo el Señor le llevó a experimentar de una manera sumamente peculiar la providencia divina a este extraordinario sacerdote, que literalmente le dio la vuelta al mundo, trayendo ni siquiera con pasaporte. Sí, bueno. Hasta el pasaporte lo había perdido, no traía dinero, no traía ropa más que la que traía puesta,
perdón, no traía más que el calzado que traía. Y así, por los compromisos, le tuvo que dar la vuelta al mundo. El Señor le puso a darle literalmente la vuelta al orbe con lo que traía puesto y no le faltó nada. No le faltó nada. Eso es confiar en el Señor. Eso es abandonarse en Él. Es que el Evangelio siempre nos ha invitado, y lo vemos pues verdaderamente en las Sagradas Escrituras, a un desprendimiento, cosa distinta que promueve precisamente el ser supersticioso, ¿no? El tener la superstición dependiente de algo. Se hace el hombre dependiente de algo y es como esto que hablaba el hermano Arturo acerca de la buena suerte y todo. Va verdaderamente, es crear conciencia de que va en contra del mensaje, del mismo mensaje que está en la Sagrada Escritura. Claro, claro. Aquí podríamos hacer un ejercicio de analogía con el dicho que tenemos: entre broma y broma la verdad se asoma. Pero en las prácticas de superstición, la superstición entre broma y broma hace que la mentira tome posesión. Sí. Así es. Entre vacilada y vacilada se va filtrando y se va haciendo un ejercicio donde nos esclavizamos. Con el paso de los años vemos que hay que hacerlo. Me acuerdo de niño que hacías la bromita, la vacilada, y ahora, como tú lo dices, de manera angustiante, échele agua a mis calzoncitos, tenemos que traer tal o cual maleta, bárrele bien. Pues Dios bendito, por Dios bendito. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, bueno, ¿y el cristiano cómo tiene que celebrar el Año Nuevo? Ay, la respuesta que da la Iglesia es preciosa y lo vamos a ver en el siguiente corte en nuestro programa aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Ay, cómo les agradecemos que en el inicio de año nos hayan abierto las puertas de sus casas, que estemos sentados juntos compartiendo, departiendo las sabrosas enseñanzas de nuestra Santa Madre la Iglesia, de que a través de estos programas que sabemos que ocurren en sus casas se va nutriendo el entendimiento de la sólida doctrina que hace que nuestras inteligencias maduren, que hacen que nuestras afectividades se atemperen e impulsan a que nuestras voluntades sean sólidas, recias, auténticamente cristianas. Escríbanos a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com. Adéntrese entre nosotros a través de nuestra página de Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Descubra las sorpresas que le hemos preparado para este año, para este 2018, que es muy importante que tengamos en cuenta. 2018, donde se presentan diferentes situaciones que piden un ejercicio de adultez cristiana para diversas circunstancias que vive nuestro país y que está pasando también la humanidad. Y la pregunta, bueno, ¿cómo celebramos nosotros los cristianos Año Nuevo? Pues nada más y nada menos que con la festividad, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Esta festividad de Santa María, Madre de Dios, se introduce para iniciarnos con el pie derecho en el caminar del año civil de la mano de María Santísima.
este título de Madre de Dios surge en el Concilio de Éfeso, ahí en el año 431. Pues para no andar agarrando yo todo el micrófono, Arturo, ¿qué nos compartes sobre este acontecimiento que rememoramos? Sí. Obviamente, nuestra Madre Santísima ha llevado una vida ordinaria como madre y como esposa, y ha santificado su realidad temporal, cumpliendo de una manera perfecta la misión que Dios le ha dado. Y obviamente a lo largo de los siglos existía la duda sobre su maternidad como Madre de Dios, ¿no? Sí, había diferentes escuelas teológicas iban discutiendo circunstancias. Y es que el misterio no era tan fácil, ¿no? Sí, no se podemos condenar así de primera instancia. De primera instancia era complejo. Sí, entonces en este concilio de Éfeso tan hermoso, ahí en Éfeso donde se encuentra la casa de María, ¿verdad? A unos kilómetros donde fue el concilio, pues ahí se proclama, ¿verdad? Como dogma que María es Madre de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque existía por ahí esta persona de aquel tiempo, Nestorio, ¿verdad? sí. Que decía que únicamente era madre de Cristo. Sí. El monje Nestorio, que después, por su gran elocuencia, por sus grandes dotes de predicador, pues lo hicieron patriarca de Constantinopla en el 428. Delicado el asunto. Así es. Y Nestorio quería dar respuesta a otra herejía, el apolinarismo. El apolinarismo, que otro monjecito, Apolinar de Laodicea, había señalado que el Verbo se había encarnado solo tomando el cuerpo, pero que no había tomado alma humana. Tenía vestigios de gnosticismo por ahí. Sí. Y entonces el buen Nestorio, así ingenuamente, porque me acuerdo que en el seminario nos mostraban, vean lo que está presentando, sus respuestas, todavía las cartas nestorianas, todavía que le llaman la atención, ojo, lo que está diciendo no está correcto. Se hace la víctima, es que no me entienden. Instrúyete. Entonces, se da esta discusión porque se dice, él quería reafirmar que sí tiene alma humana, pero y entonces se señala en su propuesta que María es Madre de Cristo. Sí, pero deja de lado este título importantísimo, Madre de Dios. Y aquí es donde se da la gran discusión. Bueno, entonces si no es Madre de Dios, Jesús no asumió completamente nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque si no es Madre de Dios, ¿quién nació? Entonces, ¿no nació Dios según la carne? Porque así nos lo enseña San Pablo. Nacido de mujer según la naturaleza humana. Sí, claro. Aquí lo que yo creo que cayó Nestorio fue el hecho de dividir a la persona misma. Claro. Entonces, una división de la persona de Cristo. No comprendía o tal vez ahí se confundió un poco en el término de persona, ¿no? Hipóstasis, ¿no? Así es. Y entendiendo nosotros que Jesucristo es una persona que tiene dos naturalezas. Así es, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Con dos naturalezas. La única persona de la Santísima Trinidad que tiene dos naturalezas. Así es. La humana y la divina. Así es. Entonces lo que él hizo fue separar, ¿no? Por un lado la humana y por otro lado la divina. Sí, ahí estuvo el gran error. Y decir que María es madre de Cristo, nada más, como lo entendía Nestorio, era precisamente hacer a un lado la naturaleza divina. Así es. Y tomaba en cuenta nada más la naturaleza humana. Sí. No tomaba en cuenta que Cristo Jesús renunció a sus prerrogativas y hizo semejante en nosotros en todo, como lo dice el himno a la Kénosis, en la carta a los Filipenses. Y aquí es donde nosotros hemos de voltear a ver que Jesús se asume en todo, siendo Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre.
Y por eso María es madre no solo de Cristo, es madre de Dios, es madre del Verbo encarnado, es madre del Dios encarnado, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Por ser madre de una persona. Así es madre de la persona de Cristo. Y esto es muy importante, encomendarnos en este inicio de año civil, donde tenemos el reto de llevar a cabo la voluntad de Dios a cada minuto y a cada instante de nuestra realidad. Así es. Si algo hace nuestra Madre del Verbo es direccionar nuestra realidad a la persona de Cristo. Cuando ese milagro que realiza, que narra el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, que cuando Jesús hace ese milagro, ese Jesús, signo que lo dice San Juan, más bien lo dice como signo, como primer gran signo en las bodas de Caná, pues es eminentemente un signo en un acontecimiento social, judío pero social, humano, donde está presente tanto Jesucristo como la Santísima Virgen María, y esta expresión que no nos cansaremos de meditar en las realidades temporales. María dice y remite, hagan lo que Él les diga. Entonces la santificación de nuestra realidad temporal se basa en conocer al Verbo y hacer lo que nos manda. Y no se traduce en otra cosa más que en el cumplimiento con amor, con misericordia ante todo, de la voluntad del Padre expresada en los 10 mandamientos. Así es. Estos 10 mandamientos que no son una imposición de Dios, sino que como seres libres, con una capacidad de la razón para ejecutar la voluntad a cada momento, a cada instante. San Luis María de Montfort decía que todo lo que Dios pudo ver en María es justamente lo que quiere ver del hombre. Así es. Todo lo que Dios ha virado en María es justamente lo que Él tiene que ver en nosotros. María es modelo de fe. María y María es precisamente, o sea, qué mejor que nuestros méritos, ¿no? Tomando en cuenta lo que se celebra, precisamente lo que conmemoramos nosotros, ¿sí? El 1 de enero. Qué mejor manera que todo nuestro mérito que vamos a poder lograr si es que continuamos con vida durante todo ese año, ¿no? Sí. Qué mejor que todo ese mérito sea depositado en las manos. Ese esfuerzo. Exacto, todo ese esfuerzo sea depositado en manos de María y ella se los lleva a Dios mismo, ¿no? De sus manos, eso es hermoso. La llena de gracia, la que Jaritomene, la llena de gracia. Exacto. ¿no? Y hace nuevamente ese milagro de Caná, ¿no? Y se me viene a la mente otro elemento que vale la pena aclarar, que es una devoción y que conviene precisar que son esta devoción de las velas a la divina providencia. Hay que clarificar. El primer día de cada mes y que normalmente precisamente el día 31 se bendicen. Es muy importante que el televidente entienda que precisamente el signo de la vela representa a Cristo, la luz que brilla en la tiniebla. Y lo hacemos en el primer día como una devoción, como parte de la piedad popular, pidiéndole a Dios que todo lo que nos ha dado sea bajo su voluntad y para su gloria. Y por esa oración tan bonita, que nunca nos falte casa, vestido, sustento, pero sobre todo los sacramentos en el último momento. Es decir, mira, que no me falte esto porque soy persona, porque soy tu hijo, porque soy un ser que tiene dignidad y quiero que los míos vivan con esa dignidad, Señor. Entonces, si en Caná lo hiciste, en Caná tu providencia se vio, no permitas que en mi hogar, ¿verdad?, la pereza, el cansancio y otras cosas me aparten de santificar, y santificar comprende también la providencia material, ¿no? Así es. En el año 431, en la ciudad de Éfeso, se celebró el tercer concilio ecuménico y se definió que María era la Theotokos, la Madre de Dios, y se definió que por su maternidad virginal
Dios mismo entregó a los hombres, ha entregado a los hombres los bienes de la salvación eterna. Por eso, en este 1 de enero, nosotros de la mano de María, aprendemos, nos disponemos a tomar los verdaderos bienes, los bienes eternos, para asimilarlos y hacerlos fructuosa vida, vida eterna. Que tengan un feliz inicio de año colmado de bendiciones en el Señor. Se los deseamos todos sus hermanos de su programa Entre el Mito y la Doctrina. Que Dios los bendiga.